Me acompañan a orar, hermanos, para pedir la bendición de Dios esta mañana. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, nuevamente estos viles pecadores delante de ti, inclinando los rostros, Dios, para pedir tu bendición en esta predicación, Señor. Que seas tú quien dirige este culto y sobre todo esta predicación, Señor, que al único que se le dé la gloria es a Cristo Jesús y que sea de bendición para nuestras vidas, Dios, que entendamos la importancia del acto que vamos a ver. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida espiritual, Dios, por medio de tu palabra. Y no hay palabras para describir que sigues utilizando a viles pecadores para el servicio de tu palabra, Dios. Vengo a Jesús, que no hable Él, que hable tu Espíritu y que sea para tu gloria, Dios. Te rogamos tu presencia especial en esta predicación y que sea de bendición, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 13, versículo 1 y 2, le doy nuevamente lectura. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Bueno, hermanos, estamos en la serie, o mejor dicho, en el mes de temas libres. Y nuestro tema de esta mañana es amarnos unos a otros. Y hermanos, comenzamos diciendo que este tema es un tema en verdad de suma importancia. ¿Para quién? Para una iglesia verdadera, para una comunidad de verdaderos creyentes que han sido salvados y que frecuentemente, me refiero a domingo tras domingo, se reúne ¿para qué? Para dar adoración y para dar exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué es de suma importancia amarnos unos a otros? Hay decenas de versículos que no solo señalan la importancia de este acto, sino también esos versículos señalan que es un mandamiento, que tú y yo tenemos que seguir ese mandamiento, que nuestro Señor Jesucristo no vino a darnos ese mandamiento, un mandamiento que es para ti y un mandamiento que es para mí. Y esa sería una de nuestras respuestas, podría ser una de nuestras respuestas a esa pregunta. ¿Por qué es de suma importancia amarnos unos a otros? ¿Por qué es un mandamiento? ¿Y por qué? Porque he sido salvado y mi deber como creyente, mi deber como persona regenerada, mi deber como persona que ya tengo conocimiento es tener esa obediencia y es seguir los mandamientos que marca la palabra de Dios. Es mi deber porque es un mandamiento. Y porque soy un creyente regenerado, porque soy un creyente que ya entiende la palabra de Dios. Esta mañana trataremos de entender que este mandamiento es uno de los mandamientos más complicados de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es uno de los mandamientos de llevar a cabo. Porque aquí entra algo, que se llama la capacidad del ser humano. ¿Cómo está su condición delante de Dios? Sin Dios y con Dios. ¿Cómo sigue permaneciendo el estado del ser humano delante de Dios? Aquí menciono esto porque aquí entra el ego, entra la soberbia, entra la envidia del ser humano, comportamientos, o mejor dicho, pecados, que son muy fuertes ante la carne. La carne constantemente es manipulada por estos actos, por estos pecados, repito nuevamente. No nos confundamos. Mencioné que es uno de los mandamientos más difíciles de llevar a cabo, porque si repito nuevamente, personas que ya llevan tiempo aquí, personas que llevan de 2 a 5 años, personas que ya entienden la palabra de Dios, personas que ya memorizan, que ya tienen presente algo que se llama los 10 mandamientos, personas que ya han sido salvadas, que ya están en el verdadero camino que es Cristo, entran a Éxodo 20 a ver los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el día de reposo para santificarlo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás y no codiciarás nada de tu prójimo. Se da cuenta que su nuevo estado, su nueva lucha que tiene contra el pecado, su conocimiento, su obediencia, la lucha que tiene día tras día, el amor, la obediencia, el entendimiento, nos da la luz a ya no ver estos mandamientos como algo imposible. Guardarás el día de reposo, ya no lo veo como algo imposible. Honrarás a tu padre y a tu madre, ya no lo veo como algo imposible. No harás chiste de Dios o no tomarás el nombre de Dios en vano, ya no lo veo como algo imposible. ¿Por qué? Porque ahora soy una nueva persona. La gracia de Dios lleva a este creyente a ya no ver esos mandamientos como algo imposible, repito, y ahora lo ve con gozo.
domingo, el día del Señor, Dios me permitió llegar a un domingo más, en donde lo puedo adorar, lo puedo escuchar su palabra, puedo entender más de Él. El creyente verdadero ya está en una nueva condición, para ya no ver a estos mandamientos como algo muy grande de seguir, o algo casi imposible de llevar a cabo. Ya no tiene que luchar con su carne para venir cada domingo. Ya no tiene que luchar con su carne para inclinarse a otras imágenes o a otros dioses. Ya es una persona que ya tiene la capacidad, esa es la palabra, tiene la capacidad de llevar estos mandamientos a cabo. Y no a la perfección, sino con ese esfuerzo ya lleva estos mandamientos a cabo. Y aquí entramos un poco al principio, hermanos, nos regresamos un poco al principio. Este mandamiento, amarnos unos a otros, es uno de los más complicados de llevar a cabo. Y aquí la pregunta es, hermano, ¿por qué dices eso? Dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, aquí hay una palabra sumamente importante que no podemos sobrepasar. Soportaos. El significado de la palabra soportar es sobrellevar un padecimiento o una molestia. Es tener tolerancia. Incluso el significado de soportar es adaptarse a algo, o mejor dicho, a alguien que puede llegar a ser desagradable. Si analizamos profundamente este versículo, vemos aquí claramente una advertencia. Soportaos. Soportaos, ¿por qué? Porque repito, y vamos a estar repitiendo este punto, la naturaleza caída del ser humano. El creyente no por ser creyente ya no va a tener naturaleza caída. El creyente no por tener conocimiento ya no te va a hacer pasar malos momentos o momentos sumamente desagradables. La palabra de Dios nos advierte, soportaos. ¿Soportaos por qué? Porque la naturaleza caída del ser humano te va a hacer pasar momentos desagradables, porque nuevamente el ego, la soberbia, la jactancia de ese hermano te va a tener o te va a generar una molestia. Y hermanos, esta predicación no es para ver significados, sino para que con la iluminación de Dios por medio de su palabra entendamos que tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Y eso es algo sumamente difícil de entender, porque nuestra condición en la que estamos muchas veces no nos va a permitir ver eso. La conclusión de esta predicación va a ser, o más bien es, que nos tenemos que amar como Cristo nos amó. Y aquí saldrán preguntas que me harán, o más bien sí, golpearán mi ego, golpearán mi soberbia, golpearán mis argumentos que creo tener para no amar a ese hermano. Pero estamos viendo, hermanos, que este mandamiento no puede llegar a ser tan sencillo como si lo leemos. Amarnos unos a otros y soportaos. No es tan fácil como se lee. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque, repito nuevamente, Colosenses, soportaos. Es muy difícil amarnos porque nos tenemos que soportar unos a otros. Y no solo es soportaos, sino que perdonaos. Son mandamientos que el creyente va a estar pegando y chocando y chocando y chocando. Y aquí surge otra pregunta, hermanos. Una pregunta que contestamos alguna vez en un devocional. ¿El amar, el soportar, el perdonar, va a ser de bendición para mi vida? Y la respuesta es por supuesto que sí. ¿Y por qué? Porque día tras día mi ego, mi soberbia, mi ego será vencido, mi orgullo será menguado, mi soberbia será pisada. Porque día tras día, si yo amo, soporto, perdono, voy a reflejar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y no voy a reflejar allá afuera, sino lo voy a reflejar con una persona que igualmente ha sido regenerada igual que yo. Y esa persona, si tiene alguna duda o si tiene algo contra ti, verá que Cristo ha trabajado en ti. Verá que Cristo mora en ti. Ahora nosotros no somos simplemente creyentes, sino somos un reflejo de Cristo. Entonces el amar, el soportar y el perdonar va a ser de bendición para mi vida. Y aparte de ser de bendición para mi vida, va a ser de bendición para la vida de los hermanos. Amarnos unos a otros y soportaos unos a otros. El amor, hemos entendido y hemos visto a lo largo de todo el tiempo que llevamos, que es una de las bases más importantes de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque sin él nada tiene sentido. Y hermano, ¿por qué dices eso? Porque si volteamos a ver rápidamente la cruz, ¿por qué Cristo murió por ti y por mí? ¿Pagamos algo? ¿Éramos merecedores? Tenemos los suficientes argumentos para decir, Cristo me amó por esto. Volteemos y miremos por qué el verbo fue hecho carne y por qué él vino a morir, vino a ser humillado, vino a derramar su preciosa sangre
¿Por qué? Por un amor inentendible. Y ahorita veremos qué tipo de amor es. Nos quejamos de las conductas que podrían llegar a tener hermanos con nosotros. Hermanos, nosotros podemos llegar a pensar que por ese hermano, y eso es algo sumamente peligroso para nuestra vida espiritual, podremos llegar a pensar que por ese hermano mejor ya no voy a la iglesia. La molestia que me genera ese hermano, el comportamiento que tiene ese hermano conmigo, me hace pensar, mejor ya no voy a la iglesia. Y aquí debemos de preguntarnos si yo me merecía el amor de Cristo. Si yo me merecía que Cristo hubiera sido clavado, fue clavado por esa cruz por mí. Dice Efesios 5:2, andad en el amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el libro de Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros como yo os he amado. Tenemos el más y grande sublime ejemplo de amarnos unos a otros. No podemos decir, es que ¿por qué nos manda esto? ¿Por qué nos manda esto nuestro Señor Jesucristo? Porque dice, amáis unos a otros como yo os he amado. Dice Juan 15:12, este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí debemos entender, y ya llegamos a un punto en donde ya encontramos un contraste. Es algo, una palabra muy confusa. Ya encontramos un contraste. ¿Por qué? Porque tenemos un mandamiento, pero ese mandamiento, estando yo en el camino de Dios, va a ser muy difícil de llevar a cabo. Lo que vimos al principio, mi condición no me va a dejar seguir ese mandamiento. Dice, repito el versículo de Efesios 5:2, andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Andad en el amor, no solo el amor cada que vienes a la iglesia, no solo demuestra ese amor cuando lo ves, cuando hablas por teléfono con él, cuando mensajeas con él, andad en el amor, día tras día. ¿Cómo demuestras amor? Oro. Hay muchas formas de demostrar ese amor. Tenemos el más grande y sublime ejemplo, repito, estos no podemos entrar a los versículos por el tiempo, pero estos 3 versículos, andar en el amor, un mandamiento nuevo doy, y que os améis unos a otros como yo os he amado, tenemos el más grande y sublime ejemplo, hermanos. Y analizando, no tenemos ni el 1%, o más bien ni el 0,001% de justificación para no cumplir este mandamiento. El Rey de Reyes no solo amó a los escogidos. El Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, no solo amó a los escogidos, sino me acompañan a Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de nuestro Señor Jesucristo no solo fue para ti, no solo fue para mí, no solo fue para el pastor, sino dice Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí les pregunto algo, hermanos, les pregunto algo. ¿Nuestro Señor Jesucristo en ese mismo momento pudo darles condenación a estos hombres? Aquí entra algo, y eso es solo un paréntesis, la soberanía de Dios. Cristo era 100% hombre, sí, claro, pero era también 100% espíritu. Dios era soberano y era creador y era dueño de esas personas, de la vida de esas personas. Recordemos la presentación que el pastor nos hace, la representación que nos hace el pastor, ¿no? Cuando están crucificando a nuestro Señor Jesucristo y en el cielo están todos los ángeles ya listos para atacar, esperando solamente una orden, viendo cómo estos hombres golpeaban, deformaban, humillaban, escupían, abofeteaban a nuestro Señor Jesucristo, esperando solamente una orden para acabarlos. Y aquí vemos nuevamente el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? ¿Atáquenlos? ¿Acábenlos? No, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí es tan grande y sublime el amor que tuvo Cristo. Y repito, no solo a nosotros, sino a estas personas. ¿Qué hubiéramos hecho si, o más bien, qué hacemos si una persona nos mira feo? Nos ponemos mal, nos ponemos muy, nuestro viejo hombre sale. Y aquí nuestro Señor Jesucristo siendo deformado, siendo torturado, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor que le tuvo no fueron creyentes, el amor que le tuvo a estos pecadores es un amor inentendible. Un amor inentendible. Y aquí es en donde llegamos a un tope, hermanos. ¿Por qué podemos llegar a creer que tenemos los suficientes argumentos o creemos que tenemos los suficientes argumentos sólidos para no amar a ese hermano?
o para no amar a esa hermana. Si nos ponemos a analizar un momento lo que Él amó, ¿y a qué me refiero? A nuestra vida pasada de cada uno de nosotros. Solamente tú y Dios sabe cómo estaba tu vida delante de Él. Solamente Él sabe cuál era tu condición delante de Cristo. Y aquí repito nuevamente, llegamos a un tope en donde creemos que tenemos los suficientes argumentos para no hacer este mandamiento o para no obedecer este mandamiento. Y aquí repito nuevamente, el tope es, ¿por qué Cristo en mi condición humana, en mi peor condición humana, me amó? Y no solo a mí, aquí recordemos y tengamos presente siempre esto, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo muy difícil de entender, hermanos. Nuestro cerebro es una máquina limitada. Y si estudiamos esto, por más que estudiemos y estudiemos y estudiemos, nuestro cerebro, yo siento que explotaría. ¿Por qué? Porque no entenderíamos por qué Cristo amó a estas personas. O mejor dicho, no entenderíamos por qué Cristo me amó a mí, sabiendo mi vida, sabiendo mi condición humana. Si comparamos lo que nos ha hecho el hermano, nos ha hecho la hermana, ¿qué porcentaje, aquí es una pregunta, qué porcentaje de justificación tendremos para no cumplir este mandamiento? Es una pregunta que debemos de tener presente. Si comparamos lo que Cristo amó, o qué amó Cristo, ¿qué porcentaje de justificación tendremos para no seguir este mandamiento, para no cumplir este mandamiento? Y aquí surge otra pregunta, y una pregunta que es muy, muy importante, es alguna de las bases de la predicación. ¿Qué es el amor? Y esta pregunta, si la leemos, ¿qué es el amor? Es una pregunta muy fácil, podemos decir, hermanos, es una pregunta muy sencilla. Sí, es una pregunta muy sencilla, pero no tiene una respuesta muy sencilla. No tiene una respuesta exacta ni una respuesta precisa. ¿Por qué? Porque si ahorita en este momento nos paramos todos y salimos acá afuera y le preguntamos a la primera persona que pase, ¿para ti qué es el amor? Rápidamente nos contestaría que es un sentimiento. Y sí, es un sentimiento, hablando mundanamente. Rápidamente nos contestarían, es un sentimiento que se le tiene a esa persona. Es una pregunta muy sencilla, repito, pero con una respuesta muy profunda. Y podemos decir, hermano, ya dijiste la pregunta, pero no. Ese amor no es el amor que tenemos que tener unos a otros. Le pido al hermano Luis que diga, el amar es, y lea Efesios 1:4, Efesios 4:1, perdón. El amor va más allá de un sentimiento. El amar es, Efesios 4:1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Le pido al hermano Walter que nos hace el favor de leer 1 de Tesalonicenses 5:11. Le pido por favor que diga, el amar es, y lea el versículo. El amar es. El amar es por lo cual animamos unos a otros y edificamos unos a otros, así como lo hacéis. Le pido al hermano Felipe que lea Gálatas 6:2 y diga lo mismo, el amar es. El amar es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Le pido al hermano Enrique que lea Gálatas 5:13, el amar es. El amar es, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Le pido al hermano Max, Efesios 5:21, el amar es. El amar es someteos unos a otros en el temor de Dios. Le pido al hermano Julio, Gálatas 6:1, el amar es. El amar es, hermanos, si alguno puede sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de humildad, considerándote a ti mismo, no sé que también seas tentado. El amar es, Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia con vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Acompañan a Romanos 14:13. El amar es, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que, bien decir, no poner tropiezo
u ocasión de caer al hermano. Y repito la pregunta, ¿qué es el amar? El amar es soportar, el amar es edificar, el amar es llevar cargas, el amar es soportarnos unos a otros, el amar es servirnos unos a otros, el amar es restaurarnos unos a otros, el amar es enseñarnos unos a otros y el amar es no juzgarnos unos a otros. Y esto es solamente un poquito de lo que realmente es amar. Vimos un poquito de lo que realmente es amar. Seguir y cumplir cada una de esas ordenanzas que acabamos de leer, 2, 4, 6, 8. 8 versículos son las enseñanzas que tenemos. Seguir y llevar a cabo estas ordenanzas, mejor dicho, estas ordenanzas. Cumplir y llevar estas ordenanzas, soportar, edificar, enseñar, restaurar, nos va a llevar a amar correctamente. Y leyendo esos versículos nos lleva a ver que hay diferentes tipos de amor y rápidamente los mencionaremos. El número 1 es el amor estorge. El amor, entre comillas, se dice, o más bien se define, un amor, entre comillas, que se le tiene a los animales. Y mejor descrito, no se define como amor, sino se define como cariño. El cariño que se le tiene a un animal. El amor estorge. El segundo es el amor eros. Este amor es por una atracción física. Un amor que es de la piel para afuera. Un amor que es de los cinco sentidos, vista, tacto, sabor, olor y oído. ¿Te gusta cómo se ve? ¿Te gustan sus labios, su sabor, su perfume? El amor eros es una atracción física, un amor que es de la piel para afuera. El amor fileo es el siguiente amor, tercer amor. Este amor es de la piel hacia adentro. No importa si está feíto, no importa si está feíta, no importa si huele feo, no importa si huele feo. Este amor se fija en lo sentimental, se basa en lo sentimental, en lo que te hace sentir esa persona, o en la personalidad de esa persona que te hace reír. El amor fileo se basa en la personalidad de esa persona, se fija en los sentimientos, no se fija en lo físico. Es todo lo contrario al amor eros. Y finalmente, el cuarto amor, el amor ágape. Y su descripción de este amor es, te amo a pesar de. La persona que ama con este amor cuida, protege y sobre todo perdona a la persona que es amada. Y repito nuevamente, el amor ágape, su descripción es, te amo a pesar de. Aquí la pregunta es, ¿con qué me amó Cristo? ¿Con el amor estorge, un cariño? ¿O con el amor ágape, te amo a pesar de? Y aquí la pregunta es nuevamente, ¿con qué amor debo de amar al hermano? ¿Con el amor estorge o con el amor ágape? Hermano, te amo a pesar de. Hermana, te amo a pesar de. Viendo muy rápidamente estos 4 tipos de amor y entendemos que al cumplir estas ordenanzas nos va a llevar a un amor correcto, a un amar de manera correcta. ¿Cuál es el amar de la manera correcta? El amor ágape. Hermano, te amo a pesar de. Hermana, te amo a pesar de. Vemos que cada ser vivo de este planeta va a recibir diferente tipo de amor de nosotros. No recibirá el mismo amor un perro o un gato a tu hijo o tu hija. Y repito, hermanos, la obediencia nos va a llevar a un verdadero amor. ¿Por qué? Porque la obediencia nos va a llevar a lo que acabamos de leer. Me regreso un poquito. Soportar, edificarnos, sobrellevar, servirnos, restaurar, enseñar, juzgar, no juzgar. La obediencia nos va a llevar a seguir al pie de la letra estos mandamientos. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de tener el amor ágape. Te amo a pesar de. Porque estas palabras que acabamos de leer son advertencias. Soportaos, enséñate, no juzgues. La obediencia nos va a llevar a un verdadero amor, o al verdadero y correcto amor, mejor dicho. Amor que se le tiene que tener al hermano o a la hermana, el amor ágape. Y esto, hermanos, como lo dijimos al principio, y no salgo de este punto y no saldré de este punto, es un mandamiento muy, muy difícil. Porque, repito nuevamente, la condición del ser humano siempre lo va a llevar, o siempre nos va a llevar a creer que nosotros estamos bien, que nosotros tenemos la razón en todo. Y ahorita que leímos estos versículos, que los hermanos nos apoyaron, vimos que no solo es soportar, edificarnos, servirnos o restaurarnos, y los más que leímos, sino que cada uno de esos versículos que leímos mencionan más cosas. Repito nuevamente, cada uno de los versículos que acabamos de leer dicen más cosas, y lo diré, el amar es exhortar.
El amar es tener humildad. El amar es tener mansedumbre. El amar es tener paciencia. El amar es animarnos. Y repito otra vez todos para tener presentes. El amar es soportar. El amar es edificar. El amar es llevar cargas. El amar es someternos unos a otros. El amar es servirnos unos a otros. El amar es restaurarnos unos a otros. El amar es enseñar. El amar es no juzgar. El amar es exhortar. El amar es tener humildad, es tener mansedumbre, es tener paciencia. La pregunta fue contestada, hermanos. Ya vimos que no solo es un sentimiento, sino es una lista de cuestiones que tenemos que seguir para poder amar. Y aquí entramos a otro punto, hermanos. ¿Me acompañan, por favor, a Primera de Juan? Primera de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, repito nuevamente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La palabra de Dios nos muestra en este versículo que el amor a los hermanos es una evidencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el amor de Dios, y aquí lo representaremos en el pizarrón. El amor de Dios, imaginemos que es una jarra, usando un poquito la imaginación. El amor de Dios es esta jarra, lleno de amor de Dios. Y ahorita veremos qué. Y nuestros corazones es simplemente un vaso. El amor de Dios, el amor que tiene esta jarra hasta el tope, será derramada en nuestros corazones. Y eso lo dice Romanos 5:5. Si algún hermano me quiere apoyar con la lectura. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí lo que estamos viendo, hermanos. Estamos representando, no menciona el versículo que el amor de Dios se representa en una jarra, es una representación. El amor de Dios, nuestra base ha sido derramado en nuestros corazones. Y una cosa debemos entender, que una cosa es llenar y una cosa es derramar. Si yo le pido al hermano, ¿me llena este vaso? Me lo llena sin que se caiga. Si le digo, hermano, ¿me llena este vaso? Me puede decir, hermano, discúlpame, se me derramó. ¿Qué es derramar? Que sobresalió del vaso. La palabra de Dios nos muestra en una serie de versículos, y ahorita veremos más, que ahora mi corazón, por medio del nuevo nacimiento, por medio de la fe que se me ha otorgado, y por medio del, repito, el nuevo nacimiento, mi corazón ahora está derramado de amor, con el cual, y aquí es una pregunta, ¿el que mi corazón esté derramado de amor es suficiente para amar a mis hermanos? Y aquí hay algo que no podemos sobrepasar, hermanos, es solamente un paréntesis. Acabamos de decir que el amor a los hermanos es una marca del nuevo nacimiento. Es algo que se da a partir del nuevo nacimiento. Y aquí el paréntesis es, si nosotros podemos llegar a decir, hermanos, o hermano, o hermana, yo ya soy una persona con un nuevo nacimiento. Decimos creer, o más bien creemos que somos unas personas con un nacimiento nuevo. La palabra de Dios nos describe de una forma. Si creemos que somos nacidos de nuevo y no amamos. Le pido al hermano Felipe que lea primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es qué? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo describe Dios al supuesto nacido de nuevo? Mentiroso, muerto y homicida. Son palabras muy fuertes, hermanos, son palabras sumamente fuertes para creyentes, y para creyentes más si creemos que hemos nacido de nuevo. Son palabras sumamente fuertes, son palabras que me tumban completamente. Estamos viendo que este amor es un amor antinatural. El amor que se le tiene a un hermano es un amor antinatural, así se le puede definir también. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos un autoamor, muchas veces no nos amamos ni nosotros mismos. ¿Por qué? Por nuestra manera de vivir,
demostramos que no tenemos un autoamor, repito. Y el nuevo nacimiento nos lleva a tener un amor antinatural. ¿Por qué un amor antinatural? Porque el amor que ha sido derramado en mi vaso, que es mi corazón, es un amor antinatural porque es un amor vertical. Vertical porque es hacia Dios. Ahorita leímos un versículo donde dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y a tu hermano a quien has visto, no has amado? Es un amor vertical y es un amor horizontal porque amo al hermano. El nuevo nacimiento me va a otorgar este amor. Este amor que es un amor vertical porque es un amor hacia Dios y es un amor horizontal que es un amor hacia mi hermano. El nuevo nacimiento, repito, nos va a llevar a tener este amor. Nos va a otorgar ese amor. Y aquí los puntos que mencionamos ahorita, el paréntesis, el que dice amar y no ama es mentiroso, muerto y homicida. Pero aquí no solo entra eso, sino que la palabra de Dios en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El que no luchemos en obediencia, el que no tengamos en obediencia, en que no haya una responsabilidad de nosotros en la palabra de Dios, el que no haya un esfuerzo en nosotros por amar y por obtener ese amor, mejor dicho, ese nuevo nacimiento, para que se me otorgue ese amor, para que se me derrame ese amor. Repito nuevamente, el que no luchemos en obediencia para amar y demostrar ese amor y esas formas de amar las que vimos ahorita en Efesios, Gálatas, Tesalonicenses y Corintios, sí. La obediencia no nos va a llevar, obviamente, a seguir esas formas, a seguir esos mandamientos que acabamos de ver. Nos va a llevar a que nos empiece a salir todo lo contrario, nos va a llevar a que nos empiece a salir una raíz de amargura. Y aquí la palabra de Dios es tan precisa, es tan perfecta. ¿Por qué Dios define una raíz de amargura? ¿Qué es una raíz? O mejor pregunta, ¿una raíz se puede ver? Si a ti te está brotando una raíz de amargura, ¿lo puedes ver? ¿Hasta cuándo se ve? Hasta que brota, ¿no? Por eso dice una raíz de amargura, no estás viendo. El no amar al hermano, el no seguir estos mandamientos, nos va a hacer que nos salga y nos brote lo que es una raíz de amargura. Y aquí hay una pregunta, ¿cuáles son las cuestiones por las que es difícil amar o por las que los hermanos no se aman? Las cuestiones son muy absurdas, por llamarlo de esa manera. Unas cuestiones es temperamento, puede ser belleza, puede ser inteligencia, puede ser economía. Hermanos, son cuestiones sumamente absurdas que el creyente o el supuesto creyente toma como muy importantes para no amar a ese hermano. Por su temperamento de ese hermano no lo voy a amar. Por su inteligencia de ese hermano no lo voy a amar. Porque ese hermano trae mejor carro que yo, no lo voy a amar. Son condiciones absurdas que el ser humano se hace y se genera en su mente para hacer creerse que tiene los suficientes argumentos para no amar. Y hermanos, si en algún momento hemos llegado a sentir algún enojo o incluso hasta un coraje, es por el temperamento, por algo que se llama el choque de caracteres hacia un hermano. Nuestros caracteres son sumamente diferentes, llega un punto donde chocan. Y hermanos, aquí si no hemos llegado a sentir ese coraje o ese enojo, es momento de dar gracias a Dios. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios? Porque este pecado puede llegar a ser o puede llegar a afectar mi vida espiritual, puede llegar a ser una piedra de tropiezo. Y repito nuevamente, si no hemos llegado a sentir este sentimiento de un coraje o de un enojo, demos gracias y demos honra a nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha librado de un pecado que puede afectar mi vida espiritual. Porque muchas veces un enojo puede llegar a ser una piedra de tropiezo, repito nuevamente. Y aquí entramos un poco a nuestra conclusión, hermanos. Y nuestra conclusión está en el libro de Salmos. Dice el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este versículo es sumamente edificable para cada uno de nosotros. Mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nuestra conclusión son los pasajes que ahorita acabamos de ver. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos el más grande, sublime y glorioso ejemplo. El amor que te tuvo Cristo a ti, el amor que me tuvo Cristo a mí, no se compara con nada. Y ese amor que Cristo te tuvo a ti y ese amor que Cristo me tuvo a mí, es el amor que tenemos que tener hacia ese hermano. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó con el amor ágape, te amo a pesar de. Y ese es con el amor que tenemos que amar a la hermana, al hermano. Te amo a pesar de. No se compara con ningún otro tipo de amor. No se compara con un amor que le puedes tener a un animal o a otra persona exterior. El amor que se le tiene a un hermano es un amor ágape, porque te amo a pesar de. Te amo a pesar de que tu conducta, de que tu pecaminosidad, de que tu hombre que ha sido muerto, muchas veces sigue brotando delante de ti, sigue saliendo, sigue intentando salir. Y eso me demuestra a mí y me hace soportar, me hace llevar esas cargas. Y sobre todo me hace perdonarte. El amor ágape me va a hacer soportar y me va a hacer perdonar, porque lo amo a pesar de lo que me genera en mí. Y aquí hay una pregunta, hermanos, y aquí podemos decir, si todavía no nos sentimos convencidos de no amar a ese hermano con un amor ágape, aquí sale una pregunta: ¿yo era o tú eras merecedor de ese amor? ¿Tú eras merecedor de ese amor de Cristo? ¿Yo era merecedor de ese amor de Cristo? Analizamos esa pregunta, hermanos. Semejante a los hombres. El amor de Cristo no empezó en la cruz siendo crucificado. O el amor de Cristo no fue o no empezó cuando viniste a la iglesia o cuando una persona te predicó. El amor de Cristo empezó sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí empieza el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un amor incondicional, un amor inentendible. ¿Con qué amor nos amó en Cristo? Te amo a pesar de tu manera de vivir antes. Te amo a pesar, aunque día tras día de tu vida pasada te arrastrabas por pecados. Te amo a pesar de eso. El amor de Cristo hacia esta comunidad de pecadores es incomprensible. La conclusión de esta predicación, no de esta predicación, la conclusión no de esta predicación, sino la conclusión de amarnos unos a otros es estar unidos. ¿Para qué? Para exaltar, para glorificar y para reconocer que aquel que me amó no me pidió nada para hacerlo. Yo no tuve que dar nada, o yo no tuve que dar un pequeño esfuerzo para ser amado. Porque tú sí pides un esfuerzo para amar. Repito nuevamente, la conclusión no de esta predicación, sino de amarnos unos a otros, es estar unidos para exaltar, glorificar y reconocer que aquel que me amó no me pidió nada para hacerlo. ¿Y por qué me siento con el deber de pedir al hermano que cambie su carácter? O que sea lindo cuando me salude. O que cambie su cara cuando llegue a la iglesia. La conclusión es esa, hermanos: estar unidos para exaltar, glorificar y dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y todo eso por qué? ¿O para qué? Sino, repito nuevamente, soportaos y amaros. ¿Por qué? Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termino con 1 Corintios 13. Entonces logramos entender que soportaos y amarnos con la finalidad de ¿qué? De mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí es un versículo que debemos de tener, 1 Corintios es un versículo que tenemos que tener personal. Y me gustaría que no lo leyéramos cada quien solos y cambiemos la palabra. Es 1 Corintios 13, del 4 al 7. Cambiemos la palabra amor por nuestro nombre. Cada quien lea en altavoz, lea personalmente este versículo cambiando la palabra amor. Yo lo leeré. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera y todo lo soporta. La iglesia de Nesa es sufrida, es benigna. En la iglesia de Nesa no hay envidia. En la iglesia de Nesa no hay jactanciosos. La iglesia de Nesa no se envanece, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo. La iglesia de Nesa no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza de la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia de Nesa todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Me acompañan ahora, hermanos, de favor? Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, en esta mañana, dándote las infinitas gracias, Dios, porque nos permites entender y ver un poco de lo que es tu palabra, Señor, y nos haces ver y entender que tenemos que seguir más mandamientos, no solo los mandamientos que has plantado en Éxodo 20, sino a lo largo de toda la Biblia hay mandamientos que tenemos que llevar a cabo, como amarnos unos a otros. Y tú nos has visto o nos has dado la iluminación de entender que este amor es uno de los amores más, es uno de los mandamientos más difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque mi condición, aparte de estar delante de ti mal, no me hace amar al hermano. En esta mañana, esta iglesia verdadera que tú has regenerado, que tú has unido, que tú has engrandecido para la gloria de tu nombre, Dios, inclinar nuestros rostros, rogándote unión los unos a nosotros, el amor los unos a nosotros, para ser de bendición para unos a nosotros y darte gloria y honra a ti, Señor. Haznos entender que es cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en la armonía. Y es sumamente edificable para mí y para nuestras vidas mutuamente. Te rogamos por esta iglesia, por la membresía de esta iglesia, que tú quieras equilibrar esta membresía, que tú quieras sanar a estas hermanos, hermanas, que ya no solo son congregantes, sino ahora conforman el cuerpo de Cristo. Estas personas regeneradas, hazlas entender y hazlas ver y ilumínalas, Dios, que siguen viviendo en un mundo en donde creen ser nacidos de nuevos. Y tú nos defines de una forma, si creemos ser nacidos de nuevo, si no amamos a los hermanos, Dios. Te ruego nuevamente que nos hagas entender que el habitar juntos en la armonía es bueno y es delicioso y es edificable para mi vida, Dios. Te damos gracias en esta mañana y te rogamos y te pedimos la bendición de esta iglesia, la edificación de esta iglesia y la sanación de esta iglesia, en el nombre de aquel que me amó y que no me pidió nada a cambio y que me amó con un amor ágape, que me amó a pesar de mi condición humana y sino que se despojó a sí mismo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.